era un proceso que tendía a efectivizar la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Por ello, sostengo que estos tres principios hacen a la esencia de la teoría del Estado. No puede haber un Estado soberano sin independencia económica, sin soberanía política, ni justicia social. Esto hace a la trama de todo el conocimiento de la ciencia política, de todo el conocimiento del derecho constitucional. Este es el debate que debemos dar. Por eso a la Constitución del año 1949 se la oculta, se la falsea. Por eso es importante que leamos este tipo de obras. Porque en realidad la Constitución necesariamente tiene un reflejo. La historia se refleja en las normas jurídicas que sancionan los pueblos. Esas normas con las cuales guían su andar por los tiempos contemporáneos. Precisamente en ese capítulo cuarto que quebraba todo el esquema liberal del siglo XIX, ahí, como decía Scalabrini, están los huevos enteros. Por eso se derogó la Constitución Nacional de 1949. No por el tema de la relación. Ahí se acordaron de las normas de política económica constitucional. Y yo sostengo con precisión que toda Constitución tiene normas de política económica constitucional. Son los medios que se sancionan o se instituyen para hacer efectivo un proceso político. La cosa es qué medios vamos a institucionalizar para hacer efectivo ese proceso político. Entonces, ahí es cuando se quiebra el orden constitucional en la Argentina en el año 55. Y es muy importante que sepamos cómo fueron esos días y las consecuencias que tuvieron esos días en esta etapa nefasta que todavía debemos cerrar. En esos días, el golpe de Estado de 1955, autodenominado Revolución Libertadora, comienza a transitar una primera etapa con una constitución en vigor, que era la de 1949. Y después del golpe, dentro del golpe, del 13 de noviembre del año 55, se acentúa la nefasta presencia de todo ese liberalismo gorila que todos ustedes conocen. Ahí es cuando comienza a transitar el tema constitucional. Y también es importante que se mencione qué instrumentos generaron para disfrazar a ese golpe de Estado con un cariz de legalidad. Fue la Junta Consultiva Nacional, donde estaban participando todos los partidos del marco de la proscripción, la que le sirvió de aparato para ir diseñando ese quiebre constitucional que después termina en el último proceso de facto con la supraconstitucionalidad de facto. La Junta Consultiva Nacional, que era un órgano, como su nombre lo dice, consultor, funcionaba en el Senado de la Nación. Lo presidía el vicepresidente de facto, contraalmirante Rojas. Le daba la característica de un organismo que tuviera cierta legalidad. Y comienza a tratar, después del golpe, dentro del golpe, el tema constitucional. Y recibe una increíble consulta por el vicepresidente de facto. La consulta, y esto que le estoy diciendo está en los libros, la consulta, por cierto, está en alguna parte de los libros, como ahora les voy a mencionar, y no en los libros de la Facultad de Derecho. La consulta era, ¿tiene una constitución la Argentina? Segundo interrogante, si es así, ¿qué constitución es? Ahí comienza el plan institucional
que se desarrolla por el golpe de Estado, en forma conjunta al plan económico de extranjerización de la economía y de liberalización del mercado y marginación del Estado como motor del proceso socioeconómico. Ahí comienza, en ese organismo. Eso fue antes de finalizar el 55. Vamos a ir brevemente al año 56. La Junta Consultiva Nacional, los días 25, 26 y 27 de abril, toma decisiones. El 25 de abril está tratando el tema de la expropiación de la empresa de hidroeléctrica de la CADE y la CHADE, empresas que todavía están en una punta y en otra del puerto de Buenos Aires. Cuando estaba hablando el consejero Horacio Tedi, otro nefasto personaje que no debemos olvidar, el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, que presidía la reunión, lo interrumpe a Tedi y le dice: pero señor consejero, ¿en qué constitución está pensando? Porque una cosa era del 53 y otra la del 49, y lo importante es la indemnización. Ciertamente, la Constitución de 1949, en el artículo 40, creación propia del pensamiento constitucional y político argentino, estableció un criterio justo para llevar adelante un proceso indemnizatorio de empresas que el Estado recupere para ponerlas en función del bien común. Y ese principio del artículo 40 ha seguido caminando por el mundo. Y les puedo señalar que hoy está vigente en la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, donde no habla más una indemnización previa, justa y indebible. No, habla de una indemnización equitativa teniendo en cuenta todas las circunstancias, es decir, la del Estado y la del expropiado, porque el Estado debe tener la facultad de poner esos bienes en función de su bien común, puesto que los autoriza a funcionar a esas empresas en ocasión de prestar un servicio a la comunidad y al pueblo. ¿Qué pasó el 26 de abril? El 26 de abril se aprueba el plan Previs, moneda sana o inflación incontenible, el nuevo rol del proceso económico extranjerizante y liberalizador de la economía. Y como ese plan, ese proyecto era agua y aceite con la Constitución de 1949, el 27 de abril se sanciona una proclama militar por la cual se deroga a la Constitución de 1949 y se produce un retroceso de 100 años en la vida institucional de nuestro país. Se restablece ese esquema liberal de mediados del siglo XIX. Esa es la trama. Es la lucha de los factores económicos del poder por frenar la nueva etapa social que estaba transitando la República Argentina. ¿Y qué pasó después? Esa proclama, que a su vez incorpora otro documento denominado Directivas Básicas de la Revolución Libertadora, tiene como cláusula esencial generar las condiciones económicas para la inversión de los capitales extranjeros, marginando la presencia del Estado y postergando los intereses nacionales. Esas directivas básicas es el embrión que le da texto gramatical a los fines de la pretendida revolución. Fines de la pretendida revolución que después fueron perfeccionando e utilizando los demás golpes de Estado, a los cuales lamentablemente no me voy a poder referir porque me quiero referir. Esas directivas básicas establecían un cambio drástico en la etapa social que vivía la Argentina. Y esa proclama restablece la Constitución de 1853 con expresa ratificación de las reformas de 1860, 1866, 1898 y expresa exclusión de la Constitución Nacional de 1949.
como si un golpe de Estado tuviera esa facultad de legitimar una derogación constitucional aprobada con todos los recaudos de legitimidad democrática por un pueblo como fue el pueblo argentino. Esa es la trama. ¿Y qué pasó después que todavía estamos con este problema? ¿Qué pasó luego en la República Argentina? Claro, como era endeble ese criterio, el golpe de Estado convoca a un proceso constituyente. Convoca un proceso constituyente con proscripciones, con marginación, con detenidos, con desaparecidos. Ese 27 de abril son pocos días previos al importante levantamiento del general Valle y el Movimiento de Recuperación Nacional, cuya bandera era restablecer la Constitución de 1949. Esa es la verdad histórica. Cómo los factores del poder que confrontaron con los derechos soberanos del pueblo argentino se apropiaron ilegítimamente de ese recurso que es el derecho, puesto que se debe señalar con todas las letras que el derecho puede ser un instrumento de avance social o un instrumento para retroceder en el tiempo histórico. Eso es un principio esencial y por ello en el derecho, para que el derecho rija efectivamente, debe tener una presencia protagónica en los distintos sectores populares de un país. Les decía, tenía la endeblez de haber derogado una constitución. Pero los instrumentos, me voy a sacar esto porque los instrumentos jurídicos, los malabarismos jurídicos no son pocos. No son pocos. ¿Qué pasó con la Corte Suprema de facto? Eso las facultades de Derecho no lo han enseñado. ¿Qué pasó con la Corte Suprema de facto ante esta situación? Esa Corte que juró por la Constitución en vigor. Esa Corte juró por la Constitución en vigor que era la de 1949. Aquí que el golpe de Estado deroga la Constitución y de los jueces, uno solo, por una cuestión ética, una cuestión moral, puesto de que había jurado por la Constitución del año 49, presentó expresa renuncia al alto tribunal, que es el doctor Vera Vallejo, al cual le hago un homenaje en este momento. Puesto de que reflejó el concepto pleno de jurista, puesto como decía el maestro Sampay, el jurista es un impulsor del progreso de la justicia y por una cuestión moral y ética renuncia. ¿Qué hicieron los otros jueces? Están en los fallos de la Corte Suprema, sus dictámenes están en los anaqueles, los profesores de derecho los callaron. Por ello el revisionismo histórico constitucional. Con la Constitución ocurre lo mismo que con la historia. Se la ha falseado, se la ha marginado y se la ha ocultado. Yo les voy a decir qué ocurrió, qué pasó. Hasta el 25 de abril, la Corte Suprema de facto aplicó en sus fallos a la Constitución de 1949.